Comprensión lectora. Joel Rodríguez de Millán. Edgar Pérez. Nadima Homsi. Raquel Infante. Maricoeli Perfetti y Dagber Pérez. La comprensión lectora se establece como un sistema en donde todos sus componentes se relacionan entre sí. Se necesita de la participación de todos los elementos para que la lectura fluya de manera correcta y sin fallas. Esto quiere decir que la lectura es interactiva y que el lector juega un papel muy importante en la decodificación de los significados dependiendo del texto. Los factores que van a determinar la facilidad o la dificultad de la interpretación de estos elementos va a ser responsabilidad tanto del lector como del texto a interpretar. Ahora los voy a dejar con el primer participante de nuestro equipo. A continuación le explicaré el sinóptico, párrafo, secuencia, párrafo y subtipo. El sinóptico representa las partes principales de un asunto de manera clara, precisa y resumida. El objetivo principal de un cuadro sinóptico es tener la visión inmediata sobre el contenido de un tema. También es conocido como esquema de llaves. Las estructuras principales de un cuadro sinóptico: ideas generales 1, ideas generales 2, ideas generales 3, y entre las ideas generales tenemos las ideas secundarias y complementarias. Párrafo secuencia es un caso particular del párrafo de numeración. Se encuentra con frecuencia en los textos de tipo científico y es típico para la resolución de un problema. Los errores más comunes que tenemos en un párrafo secuencia es omitir una frase del proceso o bien invertir el orden correcto de las frases, utilizar un nivel detallado distinto a la descripción de una frase. El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Cada párrafo explica una idea principal sustentada por lo general por varias ideas secundarias o argumentativas. Se inicia con letra mayúscula y culmina con un punto y aparte. Tipo de párrafos. Según su contenido: párrafo conceptual, párrafo cronológico, párrafo de numeración, párrafo descriptivo, párrafo explicativo, párrafo expositivo, párrafo narrativo. Según la estructura lógica: párrafo comparativo, párrafo de causa-efecto, párrafo de planteamiento, párrafo de secuencia, párrafo deductivo, párrafo inductivo y párrafo de conclusión. Párrafo según su ubicación: párrafo de apertura, párrafo de transición y el párrafo de cierre. Con esto terminamos. Hecho. El concepto de hecho, término derivado del latín factus, permite describir a aquello que ocurre, las acciones, la obra o la cuestión a la cual se hace referencia. Por dar algunos ejemplos de uso. Hubo un hecho que cambió la vida del famoso deportista. No se trató de un hecho tan importante. España ganó el Mundial de Fútbol del 2010. El hecho es presentado objetivamente, sin creencias o juicios por parte del autor, cuya principal característica es que es demostrable, pertenece al presente o al pasado y es expresado de forma unívoca. Si un hecho es cierto, es porque ha sido demostrado y nadie considera otra opción. Opinión. Del latín opinio, una opinión es un juicio que se forma sobre algo cuestionable. La opinión también es el concepto que se tiene respecto a alguien o algo. Por ejemplo, en mi opinión, y a pesar de ciertas críticas, considero que él es un gran pianista. Paula tiene una mala opinión acerca de mis amigos. El equipo de España juega mal.
Se manifiesta la creencia o juicio personal del autor, resultado de una emoción o de una interpretación propia de un hecho. Se puede observar a simple vista que, como depende del autor, tendremos distintas creencias o juicios sobre el mismo hecho. Una opinión no se puede afirmar como verdadera o falsa. Frente a una opinión puedes estar de acuerdo o en desacuerdo dependiendo de si tienes las mismas creencias o no. Conclusión. Se conoce como conclusión al acto y la consecuencia de concluir, finalizar, completar o terminar algo. Una conclusión, por lo tanto, puede ser la finalización de una actividad, de un evento, de un proceso, de un texto, etc. También se llama conclusión a la idea que deriva del análisis o del estudio de distintas informaciones de un texto. La conclusión en sí consta de dos partes: la recapitulación de la hipótesis e ideas desarrolladas durante el cuerpo del ensayo, los argumentos, ya sean a favor o en contra, y la idea final, reflexión o punto de vista, que proponga al lector una interpretación de los resultados obtenidos a lo largo del ensayo. Suposición. Según el diccionario de la Real Academia Española, suposición es la acción o efecto de suponer. También es aquello que se supone. En otras palabras, es considerar una cuestión o situación como cierta y darla por sentado cuando aún no ha sucedido. En la lectura se puede tratar de una anticipación o una predicción basándonos en indicios o analogías frente a hechos o causas similares, es decir, experiencia, creencias y datos, para inferir en lo leído. La suposición no debe confundirse con la hipótesis, ya que esta se utiliza en el terreno científico y la primera, es decir, la suposición, en la vida corriente y no son comprobables. Las características de la suposición, entre estas tenemos que se da a través de conjeturas, opiniones o especulaciones. La idea juicio se da por cierta o verdadera. Puede traer consigo un razonamiento o una acción y carece de pruebas para corroborar. Interpretación es la acción o efecto de interpretar, es decir, es explicar o declarar el sentido de algo. Cuando se realiza la interpretación de un texto o un libro, el interpretante aportará su visión y forma de entender lo leído. También se puede conocer como la traducción de algo de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. Y generalmente se realiza por especialistas para asegurar la transmisión fidedigna de la información entre el orador y el auditorio. Se puede agregar que existen dos figuras que intervienen en este proceso, como son el intérprete, quien elabora y emite el mensaje, y el interpretante, que es quien lo recibe e interpreta. Existen otros conceptos también de interpretación que se le dan dependiendo del ámbito donde se utiliza, como por ejemplo en el ámbito artístico podemos observar que es la manera de representar una obra teatral o cinematográfica, así como también ejecutar una pieza musical mediante un canto, un instrumento o también un baile. En el ámbito jurídico se trata de determinar el significado o alcance de las normas y leyes. Análisis es la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición, o sea, el estudio detallado de algo, en este caso de una obra o de un escrito, y se denomina análisis literario, que es donde se realiza una evaluación para desintegrar los distintos aspectos que conforman una obra, por lo cual se examina el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones referentes al mismo. Mediante este se puede conocer qué recursos utilizó el autor, con qué intención los empleó, qué cosas tuvo en consideración a la hora de desarrollar una determinada estructura o género en particular, y al acercarnos a este análisis de la obra podemos comprender más a fondo todo lo que se encuentra ligado a ella y llevarlo a un nivel de comprensión mayor. Tenemos unos pasos para realizar un análisis, que sería, primero, la lectura de la obra y reconocimiento de su contexto histórico y social. 2. Determinar el lugar, el género y el subgénero al que pertenece la obra. 3. Reconocer el lenguaje propio de ese autor y el ritmo narrativo. Y por último, plasmar un análisis crítico y opiniones en base a las características detalladas. Hipótesis. Suposición de algo que puede ser posible o no, que puede ser probable o no probable, para luego dar una o más conclusiones. Normalmente, primero se inicia dando las razones por las cuales se cree que es posible
y luego se dan las conclusiones. En el método científico la hipótesis se utiliza para, de una manera u otra, a través de la experimentación, comprobar si la hipótesis es verdadera o no es verdadera. Existen los pasos también que se dan para una hipótesis. La primera es la búsqueda de información, o sea, información previa. Posteriormente, comprobarlas, dar las posibles explicaciones, luego escoger entre esas explicaciones la explicación más lógica, la explicación más precisa, y luego formular lo que son las hipótesis. Cuando se habla lo que es el método científico, luego que se tienen esas hipótesis, surgen lo que son los experimentos para comprobar si dicha hipótesis es verdadera o no. También existen los tipos de hipótesis, que pueden ser según su alcance, según su origen, según su profundidad, según su nivel natural y según su fundamento. También vamos a hablar un poco sobre lo que son las inferencias. Las inferencias es el acto o la acción de inferir. En otras palabras, deducir algo, dar una conclusión de algo, dando como consecuencia un nuevo resultado. Las inferencias también dan un resultado lógico, y entre esos tipos de inferencias tenemos las tradicionales, las actuales, las inmediatas, así como también están las trievaluadas y las multievaluadas. En cuanto a la paráfrasis, decimos que la paráfrasis es la explicación con las propias palabras de un texto, con la finalidad de que podamos tener una explicación más concreta, o una explicación que nos permita asimilar más la información. Entre los tipos de paráfrasis tenemos la mecánica, que es la que se da automáticamente cuando leemos un texto, y la constructiva, que es cuando tenemos que seguir una serie de pasos y unas normativas. Estas son utilizadas en la literatura, en el aprendizaje y en la resolución de los conflictos. Ahora les voy a hablar acerca de la coherencia. La coherencia significa cohesión o relación entre elementos que podemos encontrar tanto de un libro como en un texto. La coherencia nos ayuda a llegar a lo que es a la idea principal, gracias a la ayuda de las ideas secundarias que nos van a dar toda esa información para poder llegar a esa conclusión. La coherencia está diferenciada de la cohesión de la siguiente forma. La coherencia está a nivel macrotextual y la cohesión a nivel microtextual. A continuación les voy a mostrar un cuadro con los diferentes tipos de coherencia. Tenemos coherencia de casualidad, de certeza, de consecuencia y de condición. Un ejemplo de un elemento, en este caso, si vas a la fiesta, por supuesto que te divertirás. Esa es de casualidad. Los niños, además de aprender, se divierten en la escuela. Es una coherencia de certeza. Si te paras tarde, luego no te quejes si consigues tráfico. Es una coherencia de consecuencia. Y por último, de condición. Puedes venir a mi casa siempre y cuando termines tus tareas primero. La anticipación. En la medida que vamos leyendo y avanzando en un texto, en un libro, en algún tipo de información que nos llegue a la mano, somos capaces de ir deduciendo de qué se trata la historia, de qué se trata el tema. La anticipación puede tener sus errores, pero también hay cabida para la rectificación. Los elementos que conforman esta anticipación están englobados generalmente en el título del libro o el título del capítulo. Esto nos da una idea de qué vamos a esperar en lo adelante. Aquí tenemos unas estrategias que se pueden recomendar para la interpretación de esta anticipación. 2I, L, 2R. ¿Qué significa esto? 2I, inspeccionar, interrogarse, leer, recordar y revisar. Estos puntos son muy importantes para que entonces la persona tenga la capacidad de interpretar, de anticipar
todo lo que venga contenido en el texto o en la lectura. Mi nombre es Daiber Pérez y hoy les voy a comenzar hablando del concepto de lo que es la idea principal en un texto. La idea principal generalmente la encontramos contenida en una oración y esta oración también la podemos llamar oración dominante. En sí misma ya contiene la información necesaria que ya te da idea de lo que va a desarrollar el texto. En un texto también podemos tener varias ideas principales, las cuales lo correcto es que estén unidas o hiladas de forma lógica y que vayan generando el contexto necesario del desarrollo. La forma de identificar una idea principal en un texto es dándonos cuenta si la omisión de ella determina o nos deja sin indicios de lo que es el tema. Es decir, si la falta de esa oración nos deja sin el contenido, en ese momento nos damos cuenta que es la oración principal o la idea principal. La idea secundaria, ahora vamos a hablar de la idea secundaria, se trata de todas esas ideas que sostienen y acompañan y refuerzan a la idea principal. Por eso se considera que las ideas secundarias son dependientes de la idea principal. No hay idea secundaria sin idea principal. Las ideas secundarias se pueden determinar de varios tipos. Ellas pueden ser en formas de ejemplo, ellas pueden reforzarlo en formas de justificaciones, en forma de... Hay varias maneras de que ellas sostienen a la idea principal. De hecho, las ideas secundarias siempre acompañan, bien sea por adelante o detrás de la idea principal. También les voy a hablar acerca de lo que es la reseña literaria. La reseña literaria es una interpretación que hace algún autor, alguna persona que es la que desarrolla la reseña acerca de cualquier obra de orden literal. También existen otro tipo, pero hoy estamos hablando de específicamente las literarias. La reseña literaria tiene un desarrollo específico. Ella contiene un título y en el desarrollo está la introducción, el texto y la conclusión. Al final se coloca la fecha y el nombre de la persona que la desarrolla. Gracias. Hemos llegado ya al final de nuestra presentación. En conclusión, podemos decir que una buena interpretación de un libro, de un texto, nos ayuda a crecer como seres humanos, nos nutre, nos fundamenta en lo adelante como personas capaces de interpretar cualquier tipo de texto. Esto forma parte de lo que es la condición de ser humano y un futuro profesional. Muchas gracias y en nombre de nuestros compañeros les damos una feliz tarde.